pasivo, solo es una caja negra, que podría tener cualquier cosa dentro, podría ser de millones de componentes, da lo mismo, pero decimos que es un dipolo para nosotros cuando nosotros tenemos acceso a esa caja negra a través de solo dos terminales. Esto va a ser importante porque más adelante tenemos que ver otras materias donde observamos lo que hay dentro de una caja negra, pero no de dos terminales, sino desde cuatro terminales. A veces le llamamos de una puerta, ¿ya? En electricidad se habla de una puerta. Miramos un sistema eléctrico desde dos puntos, ¿ya? O dos nudos, por así decirlo. Entonces nosotros podríamos decir que un dipolo es una caja negra que tiene una puerta o dos terminales. Podríamos mirar el mismo dipolo desde dos puertas o cuatro terminales, pero eso requiere un tratamiento específico que se ve al final del curso. Bien, entonces, y lo otro es el concepto de dipolo pasivo, ¿ya? Y ahí está puesto un dipolo pasivo, es un elemento que no contiene fuentes independientes de voltaje o de corriente, lo cual no significa que no pueda contener fuentes dependientes, ¿ya? La condición es que no tenga fuentes independientes de voltaje o de corriente. Ese es un dipolo pasivo. ¿Y cómo nosotros calculamos la impedancia de entrada de un dipolo pasivo? Calculando la relación entre sus puertas por el cociente entre el voltaje que aparece entre los puntos PQ y la corriente que está siendo inyectada hacia ese dipolo. ¿Ya? Ese es como la definición general. La impedancia de entrada de cualquier dipolo, independiente de su naturaleza, complejo o muy simple, se define como el voltaje que hay en sus terminales dividido por la corriente que puedan inyectar a través de ese par de terminales. Bien, vamos a la práctica entonces. Entonces vamos a tomar el problema que ya hemos resuelto varias veces y vamos a calcular la impedancia de entrada vista desde los terminales AB. Eso es lo que nos están pidiendo. Aquí ya tenemos una red, un pedazo de la red que estamos analizando y como en esa red, para reducirla al equivalente Thevenin, necesitamos cortar la red. Entonces acá tomamos la parte que ya cortamos. Y parte de la pega del Thevenin es calcular la impedancia de entrada entre los puntos AB. Entonces hasta ahora nosotros hemos visto dos métodos para calcular la impedancia de entrada. El primer método fue el de reducir la red, cuando la red no tiene elementos activos. Dijimos que podíamos hacer reducción por serie paralelo o transformación estrella delta si es necesario cuando las redes son más complejas. Si la red tiene elementos activos, ya no nos sirve el método de la reducción y demostramos que podríamos hacer el cálculo de la impedancia de entrada haciendo la relación o el cociente entre el voltaje de Thevenin dividido por la corriente de Norton. Y eso fue lo que hicimos en este problema. Bien. Profe, en el... Eso es lo que se hizo en la clase anterior. ¿Ah? ¿Esto de impedancia no sale en el Power que subió de teoremas? ¿Cómo? En las últimas diapositivas no salen en el archivo que subió de teoremas. A mí por lo menos me llega hasta el 15, hasta la diapositiva número 15. De la 16 para abajo no me Pero aparece. esta es la diapositiva número 14, pues. Ah, no, sí, pero las que mostró anteriormente. O sea, al comienzo. Pero relájate, pues, estamos recién haciendo la clase. Lo Ay. que está en el PPT hasta la diapositiva 14, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Al final me tienen que hacer acordar para que les suba la última versión de la diapositiva. ¿Ya? Pero al principio, en realidad, habitualmente no subo yo antes de la clase las transparencias que se agregan a veces en las clases. ¿Ya? No hay ningún pecado eso en realidad, así que no. Por eso que en el fondo mejor a ti ponen atención. Bueno, en esta parte yo le demostré que la forma de calcular la impedancia de entrada
por el método de la reducción no era correcto porque nos daba un valor distinto. No se olviden que nos dio 2,33 en el primer ejercicio. 2,33 o 7 tercios. Bien, entonces, como hicimos una demostración teórica, que si dividíamos el voltaje T por la corriente Norton, nos iba a dar la impedancia de entrada, y nos dio 3 ohm, entonces se deduce que no se puede aplicar método de reducción cuando exista a lo menos una fuente dependiente. Yo también les puse que pusieran por ahí en su apunte un comentario que esta conclusión también es válida cuando existen acoplamientos magnéticos. ¿Ya? Si hay un par de bobinas por ahí acopladas, un transformador o fuentes dependientes, entonces hay que hacer este método, el método de dividir el voltaje Thevenin partido por la corriente norte. Pero el método es laborioso, porque significa calcular el Thevenin, ¿verdad? El voltaje Thevenin, que significa resolver una red por método nudo-malla, y después calcular la corriente de cortocircuito, que significa volver a resolver una red del mismo tamaño para saber qué corriente circularía cuando los terminales se cortocircuitan, y ahí recién poder obtener el valor. Entonces, en el fondo, el método significa resolver dos redes con topologías distintas. Así que se pueden aprovechar parte de los resultados, pero ustedes se dieron cuenta que cuando cortocircuitamos se nos agrega todavía una complejidad en que hay que hacer una tercera ley de Kirchhoff o una última ley de Kirchhoff corriente en el nudo donde está el cortocircuito. Bien, entonces, la pregunta es si existen más métodos para calcular, y la respuesta es sí. Hay varios, en realidad hay como 5. Los cuales nosotros vamos a ver 3. El cuarto método, que es un método basado en algoritmos computacionales, eso se ve ya en cursos avanzados de sistema potencia, que es que los toman en realidad porque son cursos ya electivos. Bien, entonces ahí está el problema, dice ejemplo de la fuente hipotética y calcular la impedancia central entre los terminales AB. ¿Cuál es el procedimiento? Primero hay que hacer pasiva la red, primer paso. Segundo paso, hay que colocar una fuente hipotética. ¿Por qué le decimos que es hipotética? Porque no es una fuente real, pues la tenemos que inventar. A algunos, los físicos, les gusta más la palabra virtual, ¿ya? Algo que parece que existe, pero no es real. Colocamos una fuente hipotética, pero los libros, cuando lo he visto este método, le llaman fuente hipotética. Colocar una fuente hipotética entre los terminales AB. ¿Qué tipo de fuente? Podría ser fuente de voltaje o fuente de corriente, según nos convenga en el problema. 3. Calcular el voltaje o corriente entre los terminales de la fuente, según sea el caso. Si yo coloco una fuente de voltaje, tendría que calcular qué corriente inyecta la fuente. Y si coloco una fuente de corriente, tendría que calcular cuál es el voltaje entre los terminales de la fuente. Y finalmente, hay que calcular la relación del voltaje de la fuente dividido por la corriente que ésta está inyectando al circuito. Y este valor corresponde a la impedancia de entrada, ¿ya? Ese sería el método. Entonces ahora ustedes van a resolver este problema. ¿Ya? Ahí tienen el problema. Entonces lo que hacemos, agregamos una fuente hipotética. En este caso, voy a agregar una fuente de corriente porque es más fácil. El problema también funciona si le agregamos una fuente de voltaje. Pero este problema se ve más fácil si aplicamos una fuente de corriente. Porque lo vamos a resolver por nudo. Si lo vamos a resolver por malla, nos va a convenir usar una fuente de voltaje. Entonces, en este problema, ustedes lo van a resolver y van a calcular el voltaje que aparece en los terminales de la fuente, que en este caso sería el voltaje en el nudo 2. ¿Ya? Entonces, a trabajar. Una consulta. Al nosotros agregar la fuente, siempre van a desaparecer las fuentes de voltaje del circuito. Mire, es que considere el paso, pues mira, dice, el primer paso dice hacer pasiva la red. Eso Solo significa que donde resistencia. hay fuente de voltaje, se cortocircuitan, y donde hubieren fuentes de corriente, habría que dejarla en circuito abierto. El
tú necesitas, porque el método de la impedancia de entrada está pensado en dipolos pasivos. No pueden haber fuentes independientes dentro del circuito. Ya, y de hecho ustedes pueden ir al laboratorio más adelante, no sé si este tipo de experiencias las hacen, pero sí hacen la experiencia técnica, así que de alguna manera igual lo tendrían que hacer. eh, Primero si uno tuviera un circuito tendría que sacar toda la fuente independiente primero, si no quema, va a ser un cortocircuito, va a quemar la fuente. Entonces por eso que es mejor hacer esa parte, estar seguro que la red está pasiva, sacándole toda la fuente, y, y una vez que le sacamos la fuente, le conectamos otra fuente y medimos el voltaje, la corriente que inyecta esa fuente y el voltaje que está en sus terminales. Ya, profe. Gracias. Ya, pónganse a trabajar ahora un ratito, a ver cómo les va. Fuente voltaje AB. Entonces calcular B sub AB dividido por la corriente que está inyectando la fuente. Ah.
en reunión. Profe, una consulta. ¿Hay que aplicar nudo en los dos nudos o solamente en el 2? Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, la persona que preguntó, efectivamente, es un problema que tiene dos nudos. Problema de 2x2. No entendí muy bien cómo solucionarlo, profe. ¿Hay que aplicar nudo entonces? Tienen Pero que si aplicar método nudo, sí. O sea, me podrías hacerlo por quedaría... malla si quieres. Si quieres, lo haces por Ujú. malla. O sea, al final de cuentas, lo que necesito es que calculen el voltaje que aparece en los terminales de la fuente y dividirlo por la corriente que inyecta, que tiene un valor I, que es un valor genérico, no un valor constante, no es un valor... Es como una incógnita, ¿o no, profe? No, no es un dato problema. El I Ah, es ok. un dato. De hecho, algunos lo resuelven diciendo, ya voy a suponer que I vale 1, porque I podría ser cualquier valor, es genérico, pero en este caso quiero que lo resuelvan suponiendo que I es un dato, pero que es una variable simbólica. Ok. A esta partida, después de tantos problemas que hemos hecho, no deberían tener problemas para resolver este problema. Esta cuestión al final es por cansancio. Tanto hacer lo mismo, van a terminar aprendiendo.
Tengo una duda. Sí, ahora sí, ya, pregúntanos. ¿Cuál es la duda? ¿A cuánto llegaron a algún resultado? Profe, yo tengo una duda. No, si para esto es para aprender, aquí hay que Por ejemplo, cuando estoy entre el nudo 1 y 2, o viceversa, pero por la rama de la resistencia 4 y 5, no sé si me explico. ¿Sí? En el denominador, ¿esas resistencias se suman o se multiplican? A ver, tú miras la resistencia entre dos terminales. Tú Claro. estás mirando entre el terminal 1 y el terminal 2.
Claro. Entonces, si tú miras esas dos resistencias, es como que tú tomaras con tus manos el terminal 1 y el terminal 2 y miras hacia la resistencia 4 y 5 y tú dices, ¿qué se puede hacer con esta resistencia? ¿Se pueden operar en paralelo o en serie? ¿En serio? Entonces tú dices que las resistencias las veo como que están en serie y las podrías resumir y sumarlas. Ah, ya. Era solo eso. Sí, sí. Gracias. Ya, están demorando demasiado, no he visto, no sé si hay alguien que haya avanzado ya. ¿Está? Ya, este problema les voy a dar una ayuda porque el próximo lo tienen que hacer solo, sí, ¿ah? Ese no les voy a pegar porque veo que están pegados y no veo que nadie reaccione. Consideren que esta es la primera materia que vimos, método de nudo. El método de nudo no debería tener ninguna, pero les doy a ver, antes de mostrarles la solución, les doy un pequeño empujón. Esta red, ya, la voy a compartir acá. Ya, esta red, la están mirando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, esta red tiene dos nudos, ¿verdad? En referencia que la verdad es que nunca lo consideramos, es como dicen ahora, anda de moda, lo ninguneamos, ¿ah? Lo ignoramos intencionalmente. El hombre debe sentirse ahí, pero terrible, porque nunca lo pescamos como si no valiese nada. Pero en realidad es muy importante ese nudo, pero para efecto del planteamiento de ecuaciones de Kirchhoff no nos suma. Y están los otros dos nudos. Entonces este debería ser el nudo 1, este sería el nudo 2. Planteamos la ley de Kirchhoff corriente acá, ¿verdad? Este voltaje B1 menos dividido por R1, B1 partido por R2, B1 menos B2 partido por R3, B1 menos B2 dividido por R3, R4 menos R5, igual a... perdón, no, ahí no es tan fácil porque está esta fuente, ¿verdad? Aquí tendríamos que decir que es B1 más E3. Perdón, estoy aquí dando jugo, estoy en un problema distinto. Ahí está. Ese es el problema que tienen que resolver. Entonces uno dice ya, B1 sobre R1, B1 sobre R2, B1 menos B2 partido por R3, y aquí B1
menos B2 dividido por R4 más R5 igual a 0. Eso le va a salir la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería B2 menos B1 partido por R3, B2 menos B1 partido por R4 más R5, menos I. Yo le dije, consideren que I es un dato. Es un dato de la fuente hipotética. Menos I igual a 0. Ahí tienen las dos ecuaciones de Kirchhoff. Lo que viene después es hacer la compactación para constituir el sistema de ecuación lineal y le va a quedar el sistema de ecuación lineal. De ahí lo pasan a un sistema matricial. Y una vez que está en forma matricial, hay que resolverlo. ¿Ya? En este caso, como el vector del lado derecho, donde les va a quedar la corriente porque les va a quedar sola, es un dato genérico, simbólico, tenemos que resolver el problema en forma simbólica. Esa es la diferencia con respecto a los otros problemas que hemos hecho antes. Se resuelve en forma simbólica y por lo tanto necesitamos calcular la inversa de la matriz de admitancia, algo que vimos en el pasado en algún momento. Yo le enseñé a calcular inversa por el método de Kramer. Con esa sugerencia deberían poder llegar a formular el sistema de ecuación y además resolver el sistema de ecuación a través de un método lineal, un método teórico. Así que les voy a dar 2 minutos para que cuando yo les muestre la solución, ustedes la entiendan y digan, ¡oh! Estoy bien. Profe, ¿y qué valores usamos? ¿Para qué? La Para resistencia resolver. valen siempre 2 ohms. Da igual que los problemas anteriores. Sí, se me fue ese detalle. Sí, usen 2 ohms para cada resistencia. Profe, le hago una consulta. Yo hice Mira, todo eso, pero así hice el reemplazo de hilo, como usted dijo, le puse 1 ya. y me salió normal. Y Ya, no pero sé hacer el método de Kramer, si usted podría explicarlo rápidamente como para acordarme. Uso el método de los, ¿cómo se llama esto? El triangulito. sí, bueno, pero tú tienes los apuntes, tú tienes el apunte en tu computador, ¿no? No tendría que, pero yo te lo voy a mostrar, pero en el fondo el apunte, por algo le entrego el apunte, ¿o no? Y de hecho yo le resolví el método de Kramer para un sistema de 2x2 para que cuando uno le aparezca, eso significa que no lee los apuntes, no sepa que uno hace apunte, un excelente apunte que ha hecho su profesor, y ni los pescan. Siento frustrado, no hago más apuntes, lo que aprenden en la clase no. Si no los van a leer, ¿para qué quieren apuntes? Bueno, el método de Kramer, este es el método de Kramer. Ahí está. Cada componente se calcula como el cofactor JI, o sea, se hace traspuesto dividido por el determinante del término. Entonces, yo le dije, veamos el caso más simple, que es una matriz de 2x2. El determinante sería A1, 1 por A2, 2, menos A1, 2 por A2, 1. Hay que calcular en el delta. El delta 1, 1, ¿cómo se obtiene? Eliminando la columna 1 y la fila 1, que sobrevive A2, 2, y eso se multiplica por menos 1 elevado al I más J, que en este caso sería 1 más 1. Entonces los términos diagonales normalmente son pares, así que el menos 1 va a quedar 1. Así que lo multiplican por 1, entonces el delta 1, 1 es A2, 2. El delta 1, 2 significa eliminar la fila 1, columna 2, queda el A2, 1, y multiplicado por menos 1 elevado a 3, queda menos 1. Así que le queda menos A2, 1. ¿Ya? Ahí quedaría. Pero hay que transponerlo, así que al final queda el A1, 2. Final, el A2, 1 lo mismo, etcétera, y les queda esta estructura. Entonces, cuando en realidad uno no aplica método de Kramer acá, porque al final uno se lo sabe de memoria, uno dice, este pasa para allá, este lo paso para acá,
este queda igual con signo cambiado y este queda igual con signo cambiado. Y lo divido todo por delta, que en este caso acá. ¿Se dan cuenta? Entonces esa se la tienen que saber de memoria porque el sistema de 2x2 siempre está saliendo. Y si les sale no tienen que usar calculadora, nada, simplemente calcular el determinante, que es fácil de calcular con una calculadora, y después posicionar bien los coeficientes. Pues el A22 se mueve para allá, este se mueve para acá, y al moverse y al rotarse, como es la traspuesta de la traspuesta, quedan igual. Entonces nos queda el mismo término, pero sí cambia el signo. Ya. Profe, ¿y hay mucha diferencia de resolverlo con determinantes nomás? ¿Cómo? Que hay mucha diferencia con resolver la matriz con determinantes nomás. Porque hay Con otro respecto método a que uno reemplaza el igual con el primero y saca el determinante, el B1. A ver, aquí ustedes están resolviendo un sistema de ecuación lineal. Ustedes saben que hay varios métodos. Está el método de eliminación, el método de sustitución, que lo ven en ciencia media, y que también parece que algo lo repasan en álgebra 1 o álgebra 2. Después está el método de eliminación de Gauss, el método de eliminación gaussiana. Y estos métodos que son medio así, muy de salón, como el método de Kramer, que son, digamos, para cosas muy chiquititas, pero que funcionan para casos como estos. Ahora, la solución, este problema tiene que dar exacta, porque es un método con números fraccionarios muy chicos y no necesitamos cortar. Ahora, si ustedes lo hacen, claro, si lo hacen en números reales y cortan a la segunda cifra significativa, vamos a tener algunas pequeñas diferencias. Pero yo lo hice en escenario, así que al final no tuve que cortar ni aproximar nada. Ya, ha pasado demasiado tiempo. Vamos a la solución ahora. Ya, ahí estábamos entonces. Voy a compartir la pantalla. No sé si está compartida la pantalla. Estamos compartiendo la pantalla, ¿ok? Bien, entonces, ahí está la solución. ¡Chachán! Igual que los magos, debajo del sombrero sale la solución. ¿Cuántos lograron plantear la ecuación de matricial nodal? ¿Alguien no pudo llegar ahí? Después de lo que le expliqué, aplicar el nudo. Por supuesto, los que están más avanzados no tendrían que haber hecho nada de lo que yo les dije, simplemente acá, ¿qué es lo que habrían hecho? Un medio más un medio más un medio más un cuarto, 7 cuartos. Acá, un medio más un cuarto más un cuarto, menos 3 cuartos. Este se repite acá porque es un sistema, digamos, que no tiene fuente dependiente, y acá un medio más un cuarto, 3 cuartos. Y acá, como no hay fuentes de corriente ni de voltaje, no se inyecta nada, un 0. Y acá hay una fuente de corriente que se inyecta un valor I al nudo 1 positivamente, y aquí queda el sistema de matricial nodal. A este sistema le calculamos la inversa, porque es lo que estábamos hablando. Agarro este, lo pongo acá, este lo pongo acá, a este le cambio el signo y listo. Y el delta, ahí sí que hay que multiplicar. 7 por 3, 21, menos 3 por 3, 9. 21 menos 9 son 12. 12 cuartos. Y 12 cuartos serían 4 por 3. Dividido por 4 por 4. A los 4 nos queda 4 tercios. Positivo. ¿Ya? Ahí está el delta. 1 partido por delta. Es igual a B1, B2. Y el B1, por lo tanto, sería esta fila multiplicada por esta columna. Esto multiplicado por 0 es 0, ni lo pescamos. Y y multiplicado por 3 cuartos, ¿ya? Que a su vez está multiplicado por, a ver, esta fila por esta, sí. Sería 4 tercios. En realidad aquí hay un error. Este es 4 cuartos. Aquí lo vamos a eliminar. Nos queda ahí, ¿verdad?
3/4 por I, por 4/3, se anulan el 3 con el 4 y nos queda I. Y abajo, esta fila, 3/4 por 0, 0 y 7/4 por I. Y 7/4 por I multiplicado por 4/3, se dan los cuartos, nos quedan 7/3. 7/3 I. Por lo tanto, ahí tenemos B2 y B1. B1 es I, B2 es 7/3 de I. Aplicamos la definición según la regla. Calcular la relación de E, que sería el voltaje de la fuente, ¿verdad? Dividido por la corriente que inyecta la fuente. Y entonces, 7/3, nos damos cuenta que B sub AB es igual a B2, y que I es la fuente, la corriente que inyecta la fuente, que es un dato. 7/3 I dividido por I, se me cancelan los I y me queda 7/3. Total, la impedancia de entrada serían 3 ohms. Si vamos a la parte de atrás del apunte, cuando hicimos por primera vez este cálculo, ustedes se dan cuenta que aquí dio 7/3 igual 2,3333. Ese es por el método de voltaje técnico partido por la corriente de Norton, y cuando lo hicimos por reducción, aquí lo hicimos por reducción, el paralelo de estos dos más el paralelo de estos dos, nos dio también 7/3. Entonces hemos encontrado, hay el tercer método que conoce la impedancia de entrada de un circuito. ¿Alguien no entendió lo que estamos haciendo? Esto se supone que si ustedes manejan bien método de nudo, que todavía veo que tienen lío, no debería ser ningún problema, porque en el fondo resolver la red por método de nudo y nada, y lo otro es un cociente. Si lo hacen por malla, yo les desafío que en la casa lo hagan por malla, pero en vez de poner una fuente de corriente, pongan una fuente de voltaje, y lo hacen por malla. Y calculen la relación, por malla ustedes van a encontrar un sistema de 3 mallas, sí, pues miren, 1 malla, 2 mallas, 3 mallas. Le va a salir un sistema de 3×3, lo resuelven en función de E, igual que acá, le va a quedar todo, la fuente de voltaje, le va a quedar acá E, por la malla 3, ¿no es cierto? Va a quedar 0, 0, E, y van a tener que invertir la matriz, una matriz ya de 3×3, y encuentran el valor de la corriente de lazo, la ponen en el mismo sentido que va acá, ¿verdad? Ahí, para allá. Y ahí calculan la corriente de lazo 3, y esa el voltaje E partido por lazo 3, que va a quedar todo en función de I, al final le va a dar el valor. Y ahí tienen ejercicio para practicar. Pero veo que no están practicando, ¿eh? Los veo todavía muy lentos. No puedo hacerme responsable de lo de ustedes. Bien, ahora vamos a resolver el mismo problema, pero suponiendo que E3 es una fuente dependiente. La pregunta es, ¿qué pasa si la fuente es dependiente? ¿Cómo se puede resolver un problema de este tipo? ¿Ya? Entonces, lo que habría que hacer es lo siguiente, pues, poner la misma fuente hipotética acá, alimentando el circuito, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, la fuente E3 no desaparece porque es una fuente que depende del voltaje en B1. Si bien hicimos desaparecer la fuente E1, ¿verdad? El problema original es así. La fuente 1 es una fuente independiente porque varía 20 volts. Esta cortocircuitamos, pero esta no la podemos cortocircuitar. Algunos alumnos hacen eso en las pruebas. Agarran la fuente de voltaje dependiente y la fuente de corriente dependiente, y las cortocircuitan, no las dejan circuito abierto. Y ahí, adiós mi problema. Esos serían errores garrafales, ¿eh? Que no se pueden perdonar y simplemente se van al tacho de la basura en el acto. Bien, entonces ahora el tema es el desafío, ya que en el primer problema se supone que se calentaron los motores. Aquí el problema es resolverlo. Resuelvan este problema. De nuevo lo tienen que hacer por nudo, calcular el voltaje B2.
y después dividir el voltaje V2 por la corriente. En realidad, dividir el voltaje AB por la corriente I y ver a qué valor llega. Aprovechen de practicar otro poquito entonces. También es un problema que está casi resuelto en el problema de Norton. O sea, no, el problema del ejercicio que está resuelto en el ejercicio anterior. Ahí trabajamos con una fuente dependiente, así que tienen las ecuaciones de Maya, lo hicimos en clase. Hagan lo mismo, pero acá la diferencia en que ya no está E1, tampoco está E2, y hay una fuente de corriente entre A y B, no una fuente de voltaje. Es más fácil que los problemas anteriores, pero hay que entender cómo trabajar.
¿Alguien terminó el problema? Creo que yo, profe. A ver, Yo ¿cuánto recién te dio el calculando la valor? Me dio 17 cuartos. Tú tienes la solución del problema, revísala en la página anterior del problema. Sabemos la solución. Vean ahí, si miramos acá. Hicimos el tema de... Ahí está, ejemplo numérico. La relación de Bethenny partido por Norton le tiene que dar 3 ohms. Esa es la solución del problema. Vean a lo más probable te equivocaste, si es que está todo bien. Te equivocaste en algún cálculo. A ver si pueden demostrar esto. Ahí está la solución del problema. Tienen que plantear la ley de Kirchhoff corriente acá, que ya lo hemos hecho varias veces. Un medio más un medio más un medio más un cuarto, que le da 7 cuartos. La relación entre B1 menos B2 partido por 2, más B1 menos B2, dividido por 4. Al factorizar, le da un medio más un cuarto, le da 3 cuartos, menos 3 cuartos. Pero aquí el tema acá es que cuando hacemos la ley de Kirchhoff aquí, ¿verdad? Decimos B1 más E3 menos B2, ¿cierto? Partido por R4 más R5. Entonces nos mete E3 en la ecuación. Entonces E3 queda dividido en el fondo por R4 más R5. Entonces lo que uno haría, agarrar E3 y pasarlo al lado derecho. Y en el lado derecho, como no hay más fuente acá, debería aparecer menos E3 partido por 4. Pero según el problema, E3 vale 2B1. Entonces en el fondo tenemos que reemplazar acá el E3 por 2B1 y nos queda partido por 4. Cuando hacemos el ejercicio en este lado es lo mismo. B1 menos B2 partido por R3. Perdón, B2 menos B1 más B2 menos E3 menos B1 dividido por R4 más R5 menos I igual a 0. De ahí nos va a quedar esto, ¿verdad? Menos 3 cuartos por B1, 3 cuartos por B2, y el E3, que aquí en este caso está inyectando corriente al nudo, sería que es 2B1 partido por 4, pasa para el otro lado, más la corriente que le estamos inyectando a este nudo. Y ahí tenemos el sistema de ecuación. Acá hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, pasar el 2B1 para este lado, afecta solamente a este término, serían 7 cuartos, este pasa positivo, más 2 cuartos serían 9 cuartos de B1, el resto queda igual. Y abajo el 2B1 pasa como menos, sería 2B1 cuartos más 3 cuartos de B1 serían menos 5 cuartos de B1, y el 3 cuartos queda igual a I. Y ahí el problema se resuelve igual como teníamos antes, la inversa, ¿verdad? El determinante esto por esto, sería 9 por 3, 27, menos 3 cuartos por 5 cuartos. El menos con menos se van, nos queda menos. 5 por 3, 15. ¿Ya? 3 por 27, menos 15 son 12. Serían entonces 12 cuartos, sería el delta. ¿Ya? 12 cuartos. 12 son 4 por 3.
Delta es 12 partido en 16, profe. Ah, 3 cuartos. El delta me dio 3 cuartos. sí, era 3/4. Sí, es 3 por 9, 27 menos 15. 27 menos 15 son 12/4. 3 por 4, 12. Serían y en realidad es 4 por 4, es 4 al cuadrado. Entonces 3 por 4, 12, y a 4 por 4 se va un 4 y te queda 3/4. Pero es 1 partido por el delta, así que es 4/3, y el resto de la regla la sabemos. Este lo paso para allá, este lo paso para acá, y esto les cambio signo. Aquí hay un error porque aquí debería haber quedado 5/4. Y este por este que es 0, así que este término se multiplica por este, aquí nos queda i, y abajo este término por este, 9/4 por i, por 4 tercios se van 9 partido por 3, así que nos queda 9 tercios de i. Y la z sería el b partido por el i, que sería el 9 tercios i dividido por i, se van los i, y nos queda 9 tercios, que es igual a 3 ohms, que es lo que es el valor correcto. Bueno, este es un método, es una forma de hacer el problema. Así, esto es para los que les gusta la matemática, ¿ah? Que no quieren aburrirse mucho y lo hacen analíticamente hasta el final. Pero como alguien de ustedes por ahí dijo, se podría meterle un valor, claro, si es un valor genérico, puedo colocar el valor que se me antoje. Y uno dice, el más fácil es colocar i igual 1. Entonces habrían resuelto, aquí habría terminado el problema, acá. Porque aquí habrían puesto un 1. Ustedes habrían resuelto todo el sistema de ecuación por el método que se le antoje, y le habría dado B1 y B2, B1 le habría dado 1 y B2 le habría dado 9 tercios, dividir 9 tercios partido por 1 le da 9 tercios, 3 ohms. O la calculadora le habría salido 3 en el fondo. Entonces le funciona igual, ¿ya? Solamente que yo lo quise hacer así porque en el fondo la idea acá en clase uno lo que va haciendo es mostrando variedad de formas para resolver un problema, ¿ya? Porque es más entretenido, ¿ah? El método, si uno le deja a todos los computadores, al final uno dice, puta, ¿qué hago yo? Pues al final uno se empieza a aburrir, todo lo hace el computador. Pero sí, uno se entretiene un ratito y después, bueno, por supuesto que en la práctica uno le dice al computador que haga los cálculos. Y ahí tendríamos una fuente hipotética. Perdón, de ahí tendríamos la solución del problema. Así que este método de la fuente hipotética es el que más se usa, porque solamente requiere resolver una sola vez el problema. ¿Ya? Cuando uno, no siempre estamos trabajando con Thevenin y Norton. Entonces, de repente estamos tratando de reducir simplemente la red, y en ese caso conviene como más hacer este método de la fuente hipotética. Porque nos ahorramos un poquito de trabajo. Si alguien no conociera este método, estaría obligado a hacer Thevenin Norton, y eso, como les digo, es un poquito más trabajoso. Ahora, sí, parte de la pega es hacer un equivalente Thevenin, probablemente, como ya uno tiene resuelto el Thevenin y sabe que la solución del Norton se va a parecer bastante, podría intentar calcular el Norton y hacer la relación, ¿ya? Pero es una herramienta más que se dispone. Bueno, ahí tendríamos como ya completo el panorama de esta parte de lo que es Thevenin Norton y los conceptos de impedancia entrada, salida, que un poco es que es una temática, yo diría, bastante importante. Entre todos los teoremas que uno debe considerar y analizar, este es el que más debe entender y saber aplicar. Y muchas de las veces que yo veo cuando aplican Thevenin es porque los alumnos no les enseñan estos trucos de cómo calcular la impedancia de entrada. Y ahí mueren. Entonces ahora tienen todo, lo tienen en un apunte de buena calidad, para repasar cuando quieran. ¿Ya? Así que, tiki y taka. Bien, les voy a dejar un problema planteado, porque ya nos quedan 2 minutos, para la casa. Aquí el teorema de máxima transferencia de potencia, que es el próximo teorema que vamos a ver. En este caso,
vamos a tener una fuente de voltaje en serie con una resistencia. No tiene por qué ser la reducción de Thevenin de un sistema. Pero como el teorema de Thevenin se usa demasiado, en general la mayoría de las veces que uno haga esta gracia, lo está haciendo con Thevenin. O por lo menos utiliza el concepto. ¿Cuál es el desafío que hay acá? Tenemos el equivalente de Thevenin, que se supone que son datos conocidos, el voltaje y la resistencia lo sabemos, es decir, hemos tomado un sistema y lo hemos reducido a su equivalente de Thevenin. Y ahora ese sistema, yo lo este sería como el primer paso de análisis. Lo voy a conectar a una impedancia, ¿ya? Que sería lo más simple que yo podría hacer, porque nosotros incluso hicimos un problema más complejo porque conectamos el Thevenin a una fuente de voltaje con una impedancia, o sea, hicimos un problema más difícil que esto. Pero en este caso solamente me planteo el tema de conectar una resistencia, pero sin embargo estoy interesado en calcular el valor de la resistencia que yo debería conectar para que se transfiera la máxima potencia a esta resistencia. ¿Ya? Ese es el desafío. ¿Qué valor debería tener la resistencia para que la potencia que se transfiera desde esta fuente hacia acá sea máximo? Es un problema más entretenido, porque es un problema de optimización. Hay que calcular lo que vieron ustedes en cálculo 2, teorema de mínimo máximo. ¿Ya? Pero uno no puede aplicar optimización si primero no construye una función objetivo. ¿Ya? La optimización, normalmente para cuando uno va a aplicar optimización, primero identifica la función objetivo, después el conjunto de restricciones y después el método numérico con el cual va a resolver los problemas. Pero la matemática nos ha entregado algunos elementos iniciales para poder trabajar en forma teórica. Y para problemas pequeños como esto, normalmente esas herramientas son útiles para encontrar una solución analítica. ¿Ya? El tema de la teoría de optimización es un tema bastante largo. Yo hago un curso acá que se llama Mercado de Energía, donde vemos optimización no lineal y vemos todos los teoremas a nivel un poco más avanzado. El teorema de Lagrange, el teorema de Caruso-Tucker, aplicado a condiciones de funciones convexas, y todos los algoritmos numéricos que existen, los más usados por lo menos, incluso ya algoritmos basados en inteligencia artificial, como son algoritmos evolucionarios, que se llaman como algoritmos genéticos, simulateral annealing, particle swarm, que son algoritmos basados en enjambre de partículas, colonización de hormigas. O sea, hay un abanico gigante hoy en día de tecnologías para solamente resolver problemas de optimización debido a los problemas del mundo real son muy complejos. Pero este problema no es tan complejo porque es un problema convexo, la función es continua, podría ser continua, y podemos calcular y aplicar el teorema de Lagrange o el teorema de la condición de primer orden del problema. No sé si alguien se acuerda de mínimo y máximo. ¿O estamos hablando en chino todavía? ¿Ah? Se derivaba. El de la derivada, la condición de primer orden es derivar la función objetivo igualarla a cero, ¿verdad? Y encontrar y despejar la incógnita del problema. Ya saben cómo hacerlo entonces. Ahora el problema es cuál es la función objetivo de mi problema. Y en este caso la función objetivo del problema es maximizar la potencia. Así que un problema de máximo. Partamos ya que sabemos que un problema de máximo. Y la función objetivo debería ser la potencia en la resistencia. Entonces tienen que encontrar cuál es la ecuación de la potencia en esta resistencia. Y esa ecuación tiene que quedar en función de la resistencia RL porque vamos a derivar finalmente con respecto a RL. Ese es el problema que tienen que plantearse y resolverlo. ¿Ya? Antes de mirar un libro, cosas así, estrujen un rato la mente. Traten de encontrar cuál es la ecuación de potencia acá
y tirarle la primera derivada, igual a la 0 y despejar el valor de RL. Y le va a salir qué valor debe tomar esta resistencia. Porque después esto se aplica con impedancias complejas. Entenderán que el caso de RL es el caso más simple. Después uno empieza a usar impedancias complejas, y ahí hay como 4 o 5 casos, factor de potencia constante o no, que el ángulo es constante, que la impedancia es constante. O sea, hay para todos los gustos, ahí uno puede extenderlo todo lo que quiera, pero lo que interesa es un poco el concepto. Así que les dejo planteado para la clase de mañana eso, a ver si alguien se trabaja un poquito ese tema. Bien, quedamos hasta aquí entonces. Ya, profe. Hasta luego. Adiós. Profe. Chao, profe. Gracias. Hasta Que luego. les vaya bien. Hasta Chao, luego. profe. Chao, profe, cuídese. Ya, igual.